Claro, profe, aquí estoy. Entonces, bueno, Osman, ahora usted es el anfitrión. Listo, entonces, ahora, entonces en este caso, Juan Esteban, vamos a considerar, por ejemplo, que usted aquí tiene un reservorio de temperatura que está a una temperatura T1, ¿cierto? Y puede ser lo que sea, puede ser una candela, un horno, ¿cierto? Leña quemándose, lo que sea, eso no importa. Y a ese reservorio de temperatura que usted tiene, entonces usted conecta un material magnético, ¿cierto? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, considere los materiales, los más sencillos, los metales de transición, hierro, manganeso, cobalto, ¿cierto? Algo así. Entonces, y usted tiene una magnetización de esta forma en este material. Y ese material, obviamente, si usted recuerda de su curso de electrodinámica, usted lo puede magnetizar así porque la temperatura T1 de ese material es menor que la temperatura T1 de reservorio es menor que la temperatura de Curie del material, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a coger y vamos a tener otro reservorio de temperatura por acá, T2. Y a T2 lo vamos a conectar con un material, por ejemplo, que está sumamente magnetizado, ¿cierto? Los dominios magnéticos de ese material, todos están apuntando, por ejemplo, en dirección Z. Esto es un material con una imantación supremamente fuerte, y entonces nosotros podemos esperar que este T2 de acá es muchísimo menor que la temperatura de Curie de ese material 2. Ahora, obviamente estos dos materiales nunca van a estar en equilibrio térmico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno está conectado a dos reservorios de temperatura que son macroscópicamente grandes, por lo tanto pueden sostener esa temperatura, ¿cierto? Entonces, acá el equilibrio, en este caso, no estaríamos hablando de equilibrio térmico, por lo tanto no estamos hablando de que la función de temperatura θ1 es igual a la función de temperatura θ2. Entonces, ese concepto de equilibrio depende mucho de la variable macroscópica que nosotros estemos analizando de interés. En este caso, ¿cuál es la variable macroscópica de interés? La magnetización, ¿sí o no? Por lo tanto, si nosotros digamos que miramos aquí en detalle, esto es una magnetización 1 acá y esto es una magnetización 2 acá, ¿cierto? Y nosotros podemos elegir como las variables o las coordenadas de cada sistema. Este sistema tiene una coordenada de temperatura T1 y tiene una coordenada de inducción magnética B1. Lo mismo, esto tiene una coordenada de temperatura T2 e inducción magnética B2. Si usted quiere, le puede agregar el volumen, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener una magnetización M1 en función de las coordenadas T1, B1 y V1, de tal forma que después de cierto tiempo, debido a la interacción magnética entre estos dos materiales, va a existir una función M2 que es función de la temperatura T2, la inducción B2 y el volumen B2, de forma tal que estas dos funciones sean iguales después de un tiempo de observación. Entonces acá hay un equilibrio, que acá hay un equilibrio magnético. Se equilibró la magnetización. Y obviamente es una cosa que nosotros observamos muy a menudo, porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos en un laboratorio de máquinas eléctricas, podemos magnetizar o demagnetizar un material con otro material magnético que sea termodinámicamente grande, ¿cierto? Entonces, aquí las magnetizaciones van a entrar en equilibrio en algún punto del tiempo de observación. ¿Cuál es la física de esto? La física de esto es cuando usted escribe la energía de estos dos sistemas. Por ejemplo, usted puede escribir un hamiltoniano para esos dos sistemas de forma tal que eso es una constante lambda que multiplica a M1.M2. Suponga que esta es la energía de estos dos, ¿cierto? ¿Cuándo esa energía va a ser mínima?
cuando la constante lambda sea menor que 0 y M1 esté en paralelo con M2. ¿Está de acuerdo, Juan Esteban, o no? Sí, creo que sí, sí. Entonces, para esta mínima energía, estos dos deben estar alineados, ¿cierto? De forma tal que esos dos en paralelo, es M1 por M2 por el coseno del ángulo entre los dos, y es un estado de mínima energía, ¿cierto? Entonces, también el equilibrio, la física del equilibrio es una garantía del cumplimiento de la mínima energía para el sistema en común, ¿cierto? Pero tiene que ser un sistema termodinámicamente grande. O sea, que no solamente eso pasa con temperatura, eso también pasa con magnetización. Y pasa con un poco de variables macroscópicas que nosotros vamos a estudiar en detalle. ¿Me hago entender un poquito? ¿Eso soluciona un poquito la situación o quedamos igualmente perdidos? No, creo que ya entendí, sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Por el momento, profe, solo preguntas. Bueno, entonces, listo. Entonces, por el momento, como no hay más preguntas, entonces creo que vámonos derecho para la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces ya hablamos de la ley cero, es importante el concepto de equilibrio de la ley cero. Y la primera ley de la termodinámica de alguna forma evoca el concepto de conservación de energía. Entonces aquí me voy a gastar unos minutos que no tengo, porque comenzamos bastante tarde, entonces, pero que son importantes. Vamos a hacer un ejercicio entre todos, a ver qué tanto nosotros nos acordamos de nuestro curso de Física 2, ¿cierto? Entonces, en nuestro curso de Física 2 nos decían a nosotros, o inclusive Física 1, Física 2, dependiendo del caso. ¿Cuál es la definición matemática desde el punto de vista de la teoría de campos? ¿Cómo debo de percibir yo matemáticamente una fuerza conservativa? ¿Qué hace una fuerza conservativa? ¿Quién recuerda? Profe, tiene que cumplir dos condiciones. Se le escucha muy regular. Entonces, profe, Sí, se le escucha muy regular, Osman. Si quiere, puede escribir por el chat. Entonces, mientras que el profesor Osman escribe, a ver qué era lo que nos quería compartir, escribamos esto. Fuerza conservativa, ¿cierto? A ver, ¿qué dicen por acá? Jalil dice se puede definir un potencial. Va por ese lado. Excelente, Gabriela. Excelente. El trabajo es independiente de la trayectoria. Eso es algo importante. Excelente, aunque eso es una consecuencia, claro, es una consecuencia de la conservatividad, pero muy buen apunte. La fuerza conservativa, vamos a ver. Pensemos en lo que dice Gabriela y lo que dice Iván. El trabajo es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Apunte seguramente importante. Trabajo independiente de la trayectoria, fuerza conservativa. Realmente, si nosotros digamos que
reformulamos lo que dice el compañero Jalil, nosotros podemos expresar una fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si se puede expresar como el menos gradiente de un campo escalar que vamos a llamar U, y es un campo, ojo con una cosa, es un campo que no es observable. A ustedes les pueden decir todo lo que quieran que la energía se puede medir, la energía no se puede medir. Lo que se puede medir es una diferencia de energías, ¿sí o no? No la energía no es un observable. La energía es una formalidad matemática que expresa en su diferencia algo que se puede medir. Ya vamos a ver un caso más particular. ¿Qué es lo que se puede medir acá? La fuerza. No U. U no se puede medir, se puede medir la diferencia de U, que es distinto. Nosotros tenemos la fuerza expresada como el menos gradiente de un campo escalar U, que llamaremos energía potencial. Entonces ahora vamos a pensar en el trabajo entre unos puntos A y B como una integral de línea, ¿cierto? Como una integral de línea de la fuerza que realiza el trabajo por el diferencial de longitud. Pero si la fuerza que realiza el trabajo es igual al menos gradiente de la función potencial, entonces esto es la integral de línea, una integral de línea de menos el gradiente de U, producto punto con dl, ¿cierto? Vamos a invocar el teorema fundamental del cálculo vectorial. Entonces el teorema fundamental del cálculo vectorial dice que esta integral de acá es que esto es una derivada direccional, ¿cierto? Es una derivada direccional, producto punto con la dirección de la derivada. Pues obviamente nos va a dar algo proporcional a que yo estoy sacando la derivada direccional, ¿cierto? Entonces es como cuando nosotros integramos, por ejemplo, de x, que es igual a x. Entonces, en este caso, esto es entre a y b. O sea que esto simplemente es que menos u evaluado entre a y b. O sea que esto simplemente es u evaluado en el punto de RA menos u evaluado en el punto de RB. Cuando el trabajo es realizado por una fuerza conservativa, el trabajo simplemente depende de la coordenada final y de la coordenada inicial, ¿cierto? Ahora, si nosotros reemplazamos esto, por ejemplo, y decimos que el trabajo para cualquier energía cinética es simplemente igual al cambio de energía cinética, y esto es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Obviamente, solo en el caso conservativo, entonces esto va a ser igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B, ¿cierto? Es por lo tanto, de aquí nosotros escribamos esto de esta forma porque se vea mejor. Reorganizando un poquito esto acá, podemos escribir que UNRA más KNRA es igual a UNRB más KNRB. Es decir, en este caso mecánico, nosotros podemos obtener la ley de la conservación de la energía a través de imponer que la fuerza sea conservativa y que sea el menos gradiente de un potencial. Entonces, en termodinámica, nosotros utilizamos estos mismos conceptos. Cuando nosotros nos referimos a la energía interna de un sistema termodinámico y que esa energía se conserva, básicamente nos referimos a una energía mecánica que puede tener diferentes contribuciones. Puede tener una contribución cinética, puede tener una contribución potencial, ¿cierto? Y para el caso más general, cuando hay disipación, ¿y a qué me refiero yo con disipación? Cuando la fuerza no es conservativa, usted puede expresar una fuerza como su componente conservativa más su componente no conservativa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay una componente no conservativa que no puede expresar como el gradiente de un potencial? Bueno, básicamente esta ecuación cambia. La energía potencial inicial
más la energía cinética inicial básicamente va a ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final más una cantidad que voy a llamar Q, que es un calor equivalente a la disipación de energía en el sistema, ¿cierto? Entonces a la energía potencial final y a la energía cinética final hay que sumarle el calor que se disipó en un proceso no conservativo del sistema. Típicamente ese calor tiene que ver con fricción, ¿cierto? En sistemas cuánticos abiertos, para los físicos y químicos que están interesados o conocen del tema, entonces ese calor tiene que ver con información, ¿cierto? Pérdida de información y aumento de entropía. Nosotros vamos a demostrar esto usando mecánica estadística, no termodinámica, porque la termodinámica simplemente impone que esto es cierto. Con la mecánica estadística vamos a demostrar que es cierto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder interpretar la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica se va a enunciar matemáticamente de esta forma. El cambio en energía interna de un sistema, y a qué nosotros debemos de entender como energía interna. Nosotros entendemos como energía interna esta energía de los sistemas mecánicos que es conservada. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿por qué es conservada? En este caso, como ustedes pueden ver, el trabajo se podía expresar como la diferencia de energía potencial. En este caso también. La diferencia de energía interna se puede expresar como un diferencial de trabajo, más sin embargo, cuando hay intercambio de calor, como en el caso de las paredes diatérmicas que dibujamos el día de ayer, debemos adicionar este término también. Debemos adicionar el diferencial del intercambio de calor entre las paredes, diatérmicas y los otros regálame un segundo. Bueno, entonces, entre las paredes diatérmicas de dos sistemas o entre las paredes diatérmicas y el ambiente que rodea un sistema termodinámico particular, ¿cierto? Esos son los intercambios de calor que nosotros consideramos el día de ayer. Vamos a dibujarlos por acá. Entonces, por ejemplo, se puede tener dos sistemas termodinámicos, A y B, con sus correspondientes coordenadas. A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Y usted los puede conectar mediante paredes diatérmicas que por definición permiten el intercambio de calor entre ellas. ¿Cierto? Como permiten el intercambio de calor entre ellas, entonces estos dos sistemas van a alcanzar un equilibrio de forma tal que podemos definir una función θ como función de A1, A2 y una función θb como función de B1 y B2 y el resto de las coordenadas de forma tal que después de un tiempo de observación el que han intercambiado calor por un tiempo suficientemente largo, estas dos funciones se vuelven iguales, ¿cierto? Deben de existir estas dos funciones de tal forma que evaluadas en las coordenadas de cada sistema van a ser iguales y estas funciones se llaman temperaturas empíricas, ¿cierto? Obviamente, en este caso, entonces vamos a restringir nuestros sistemas de intercambiar calor con el ambiente de forma tal que simplemente consideramos el equilibrio entre los dos sistemas. O sea que estas paredes en morado que estoy dibujando acá son paredes, ¿cómo se llaman estas paredes? ¿Quién recuerda? Pueden abrir el micrófono y contestar. Adiabáticas. Muy bien, son paredes adiabáticas.
Entonces no vamos a permitir el intercambio de calor entre nuestros sistemas termodinámicos y el ambiente, sino simplemente entre nuestros sistemas termodinámicos y entre nuestros dos sistemas termodinámicos. Existe el otro caso, obviamente, que es cuando nosotros tenemos un sistema termodinámico, pero ese sistema termodinámico tiene muy pocos grados de libertad comparado con el ambiente, ¿cierto? Entonces el ambiente realmente determina el punto de equilibrio del sistema termodinámico, a no ser de que el sistema termodinámico sea lo suficientemente grande como para que pueda competir con el ambiente para generar un equilibrio, un estado de equilibrio. Típicamente eso no pasa. Cuando usted saca una gaseosa de la nevera, la gaseosa después de un tiempo determinado se va a termalizar con el ambiente, no el ambiente con la gaseosa, ¿cierto? Eso se ve al número de grados de libertad que tiene la gaseosa y que tiene el ambiente. Vamos que este es un sistema termodinámico A con coordenadas A1, A2, A3, etcétera. Y nosotros lo rodeamos con unas paredes diatérmicas de forma tal que este sistema termodinámico le es permitido intercambiar calor con el ambiente, ¿cierto? Entonces, después de un tiempo de observación lo suficientemente largo, la temperatura del ambiente y el sistema termodinámico van a ser la misma. Es decir, va a haber un equilibrio entre el sistema termodinámico y el ambiente debido a que nosotros hemos permitido que haya un intercambio de calor, ¿cierto? Entonces, hemos roto el aislamiento que existía originalmente entre el sistema termodinámico y entre el sistema termodinámico y el ambiente, ¿cierto? Ya pueden intercambiar calor. Acá hay un calor de Q que están intercambiando, ¿cierto? Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos del intercambio de calor, y cuando hay intercambio de calor, la energía interna de los sistemas, no solamente el cambio de energía no solamente equivale al trabajo, sino que también hay que adicionar ese calor que se está intercambiando. Y esto es otra forma de escribir la ley de conservación de energía, ¿cierto? Ahora vamos a enunciar la primera ley de la termodinámica. Entonces, listo. A ver, si el estado de un sistema si el estado de un sistema que de otra forma se encontraba adiabáticamente aislado, se cambia, o más bien se modula a través de un trabajo aplicado a ver. El trabajo solo es función del punto inicial y del punto final. Pues vamos a ver un ejemplo de ese enunciado, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos cualquier sistema termodinámico de los que hemos hablado el día anterior, ¿cierto?
Tenemos un sistema termodinámico, por ejemplo, podemos tener un imán que es supremamente grande, ¿cierto? Aquí tenemos un imán que, por ejemplo, está en un sistema de alta presión. Entonces, por ejemplo, tenemos las coordenadas, pueden ser la presión del imán, pueden ser el volumen, la magnetización, ¿cierto? La inducción magnética, y supongamos, por ejemplo, que dentro de ese imán tenemos un resorte que está controlando la posición. Podría ser, a ver, ¿qué está controlando? Tenemos un imán y puede que ese imán esté sometido a una inducción magnética generada por un circuito que transporta corriente, por ejemplo. Y ese circuito que transporta corriente genera esta inducción B1. Y este resorte que nosotros tenemos acá modula la corriente, ¿cierto? Entonces es un modulador de la corriente, por lo tanto tenemos también una coordenada que es la longitud del resorte y otra coordenada que va a ser la fuerza aplicada al resorte, que es una fuerza externa por acá, que se aplica de una forma supremamente lenta, una forma muy adiabática. Entonces ya les voy a explicar esto que implica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, graficamos un plano donde podamos mostrar las coordenadas termodinámicas de este sistema, entonces nosotros podemos decir, listo, entonces, por ejemplo, inicialmente, aquí en este gráfico, esto es un gráfico multidimensional, ¿cierto? En donde estamos graficando, por ejemplo, una coordenada en términos del resto de las coordenadas. Por ejemplo, estamos graficando la magnetización como función de una coordenada X, donde la coordenada X es multidimensional y podría ser igual al volumen, la presión, la inducción magnética, la longitud del resorte y la fuerza aplicada. Todas estas son coordenadas termodinámicas del sistema, ¿cierto? Entonces son coordenadas que definen lo macroscópico del sistema. Ahora, si yo, por ejemplo, digo que en este punto de acá, digamos, este es el punto X y tengo una determinada magnetización. Yo voy a aplicar trabajo de forma tal que yo pueda llevar la magnetización de este imán a otro punto. Es decir, voy a transformar el estado termodinámico de este imán a través de un proceso. Entonces yo realizo trabajo de forma tal que ahora me hallo en un punto XF, ¿cierto? Vamos a pensar en lo que dijo Gabriela y el profesor Iván. Listo. ¿Qué tal si yo decido, por ejemplo, realizar trabajo de esta otra forma? También llego al mismo punto final, ¿cierto? ¿Qué tal si yo decido realizar trabajo, por ejemplo, de esta forma? Llegando al mismo punto final. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Que el cambio, el trabajo, que nosotros vamos a llamar delta W, va a ser igual a una función que vamos a dar función de estado, ¿cierto? Que es independiente de la trayectoria, simplemente depende de las coordenadas del sistema, y la vamos a tomar como la energía interna del sistema, simplemente va a ser una función de la energía interna del sistema evaluado en el punto final, menos la energía del sistema evaluada en el punto inicial. Entonces, cuando no hay intercambio de calor, es decir, cuando no hay disipación y la energía del sistema se conserva, entonces es correcto decir que el trabajo simplemente depende de la coordenada final y de la coordenada inicial. Y para la energía interna del sistema eso no va a cambiar, ni siquiera cuando hay intercambio de calor. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues ya vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, ahora le damos licencia a este sistema para que intercambie calor con el medio, ya hay un intercambio de calor. Ahora simplemente el trabajo va a ser diferente del cambio de energía interna. Eso es una cosa, digamos, que uno podría pensar como la forma más simplista de enunciar la primera ley de la termodinámica. Ahora, si esto es así, debe de existir una función que caracterice entonces la diferencia entre estas dos.
Cuando esas dos son iguales, entonces delta W menos la energía interna en un punto final, menos la energía interna en un punto inicial. Esto es igual a 0. No existe intercambio de calor. Ahora, cuando existe intercambio de calor, esto simplemente es delta W menos XF menos C de XY. Y esto va a ser diferente de 0. Si eso es diferente de 0, nosotros podemos definir que esa diferencia es algo, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a decir esta diferencia como lo siguiente. La diferencia entre el trabajo realizado y la diferencia de energía interna del sistema, que la podemos escribir, obviamente la energía interna del sistema, esa diferencia siempre va a ser mayor que el trabajo realizado. Vamos a definir esto en termodinámica macroscópica como calor. El calor se define como la cantidad de energía o el incremento de energía interna de un sistema termodinámico que no es trabajo. Todo lo que no sea trabajo es calor, ¿cierto? Y en términos de la mecánica, nosotros podemos pensar el calor en una energía que no realiza ninguna tarea. Es una energía perdida, ¿cierto? No realiza ninguna tarea. En cambio, el trabajo sí realiza alguna tarea. Eso lo vamos a ver cuando veamos máquinas. Mañana vamos a ver máquinas, Dios mediante que nos alcance el tiempo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos enunciar la primera ley de la termodinámica en forma diferencial de la siguiente forma. En forma diferencial, tenemos que el diferencial de energía interna es igual al diferencial de trabajo más el diferencial de calor. Ahora, la pregunta del millón que nosotros tenemos acá es la siguiente. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué hacen estas barras acá? A ver. ¿Quién me puede explicar esas barras qué significan? Yo tengo que poner unos candidatos a cara al tablero. Entonces vamos a ver. ¿Diferencial del tiempo, profe? No. Tiene que No ver son, al no son estado. exactas, ¿no, profe? ¿Cómo dices? Con la exactitud de la diferencia. ¿Me podrías repetir, por favor, que no te escuché? Que no son exactas, no son diferenciales exactas. Matemáticamente, sí, cierto. Pero en términos del proceso termodinámico, ¿eso qué implica? Bueno, pues como tal, que no son, bueno, digamos que la energía interna es una función de estado, ¿no? Pero Muy bien, indicarían déjelo ahí, que, espera un momentico, déjelo ahí. Energía interna es una función de estado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Muy bien, continúe, compañero. pues pero digamos que el trabajo y el calor pues no lo son porque pues digamos que uno solo obtiene trabajo y calor mediante la trayectoria y bueno, no sé cómo explicarlo por eso. Bueno, ¿de dónde es usted? Usted es de Pamplona. No, profesor, yo soy de Cali. O sea, que usted es físico. No, yo estudio química. Bueno. Listo. Entonces, químico, vamos a tener mucho cuidado que esto es importante. El diferencial de calor, el diferencial de trabajo, cuando hay intercambio de calor, tienen esa barrita porque no son funciones de estado, ¿cierto? ¿Qué significa que no sean funciones de estado? Que ellas no dependen del punto inicial y del punto final del proceso termodinámico, sino que dependen de la trayectoria. Por eso llevan esas barras. Dependen de la trayectoria
en el plano fase. Más sin embargo, aunque ellas dependen de la trayectoria, la suma de los dos no. La suma de los dos es independiente de la trayectoria, es una función de estado que es la energía interna, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para nosotros más o menos, vamos a entender esta cuestión. Diferencial de energía interna es igual al diferencial de trabajo más el diferencial de calor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un gas de tal forma que lo podemos caracterizar mediante dos coordenadas, una coordenada de presión y una coordenada de volumen, ¿cierto? Obviamente yo puedo hacer algunos cambios. Yo puedo decir que esta curva de acá representa unos cambios muy lentos que yo puedo hacer sobre el gas. Es decir, si yo estoy en este estado, este es un estado del gas que está caracterizado por un volumen A y por una presión A. Y yo voy a mantener fija la temperatura de ese gas de alguna forma y voy a hacer unos cambios muy pequeños que se llaman cambios adiabáticos. De forma tal que estoy comprimiendo el gas y por lo tanto estoy aumentando la presión del gas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llego hasta un volumen B sub B que es menor que B sub A, hace una compresión del gas y aumento su presión hasta una presión P sub B. Entonces este cambio adiabático que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Lo caracterizamos porque es a una temperatura constante que yo voy a llamar T1. Puede existir, obviamente, dentro de este contexto, yo puedo decir, listo, entonces voy a hacer unos cambios dentro del sistema de forma tal que son supremamente lentos también, donde no va a haber intercambio de calor. Y voy a generar este otro comportamiento de estado, ¿cierto? De forma tal que cuando yo esté acá, en este punto B, este es el punto A, voy a transitar hasta este otro punto de acá. Esta curva está a una temperatura T2, ¿sí o no? Entonces, obviamente, este cambio que yo les había dicho es un cambio muy lento también. Y cuando esté por acá, voy a transitar a este punto. Entonces, acá me estoy moviendo entre diferentes estados del sistema. Cada uno de estos estados son estados de equilibrio porque están a una temperatura determinada, ya sea T1, T2. Este lo va a llamar el estado C, que tiene un volumen BC y está a una presión PC. Y este lo va a llamar un estado D, tiene un volumen BD. Aquí hay una expansión del gas. Acá el gas se está expandiendo porque está aumentando el volumen, ¿cierto? Y digamos que esta es acá la presión PD. Estos son los cambios de estado que yo puedo producir. Por ejemplo, a temperatura T1, yo puedo cambiar el estado de mi sistema comprimiendo el gas. Yo comprimo el gas y mantengo la temperatura T1 hasta que llego a una presión PB, a un volumen BB, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que no simplemente es un trabajo, pero no hay intercambio de calor en ningún momento, ¿cierto? Entonces, ahora de PB, en este punto tenemos PB, BB. Pues acá voy a expandir el gas y por lo tanto va a reducir la presión, ¿cierto? Pero también el intercambio de calor en este proceso es cero. Después voy a cambiar de estado de nuevo. Voy a pasar de un estado donde mi presión era PC y mi volumen era BC
a un estado donde mi presión era PD y mi volumen era BD. ¿Cómo hago eso? Expandiendo el gas, porque aquí estoy simplemente aumentando el volumen. Y aquí, obviamente, en este punto, esta transición la hago de manera tan lenta que también el intercambio de calor es cero. ¿Qué sucede en un proceso como este en termodinámica, donde yo estoy cambiando el estado del gas, simplemente expandiendo o comprimiendo el volumen del gas, sin que haya intercambio de calor? En este caso, el diferencial de W también es una función de estado. Porque este diferencial de W en este caso simplemente depende de la diferencia de los puntos. El trabajo realizado en esta trayectoria AB simplemente depende de la presión B y el volumen B y de la presión A y el volumen A. Igual para las otras transformaciones del gas que estoy haciendo acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando sí hay intercambio de calor? Cuando en un proceso sí hay intercambio de calor, para otro gas puede ser, pero en otras condiciones. Digamos que este es el punto A con coordenadas PA, BA del gas, ¿cierto? Y este es el punto B con coordenadas PB, V sub B. Yo quiero realizar un trabajo de forma tal. ¿Qué va a hacer el trabajo acá? El trabajo lo que va a hacer es que va a comprimir este gas, ¿cierto? De forma tal que al comprimir el gas, yo aumento la presión, disminuyo el volumen y llego a este punto de acá. Más sin embargo, en el proceso de compresión del gas, yo puedo llegar al punto B de varias formas. Yo también podría llegar al punto B de esta forma. Podría comprimir igualmente el gas de esta forma. O podría también comprimir el gas de esta forma. Todas esas trayectorias en el plano definido por las dos coordenadas de ese gas, para yo ir desde un punto de equilibrio en el plano fase a otro punto de equilibrio a la misma temperatura en el plano fase, hay tres formas de hacerlo como yo lo estoy mirando acá. Hay infinitas formas de hacerlo. Vamos a llamar este trabajo W1, este trabajo W2 y este trabajo W3. El problema con esto es que en el caso de que haya intercambio de calor entre este gas y el ambiente, W1 va a ser diferente de W2 y va a ser diferente de W3. Porque el trabajo depende de la trayectoria. Va a haber una trayectoria en la que se va a intercambiar menos calor y el trabajo necesario para poder llegar a la misma diferencia de energía interna va a ser menor, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucho intercambio de calor, necesitamos más trabajo para compensar esa fricción térmica a la que nosotros nos estamos viendo expuestos. Entonces, en este caso muy particular, obviamente tenemos un intercambio de calor en cada trayectoria que es diferente de cero. Para este caso, nosotros debemos escribir diferencial de energía interna como función de estado es igual a el diferencial de trabajo más el diferencial de calor. Tanto el calor como el trabajo dependen de la trayectoria. Por eso, como decía el compañero químico ahorita, son diferenciales que no son exactos, ¿cierto? Profe, Más sin embargo, ¿sí? hay una pregunta Sí, señor. de Santiago García. ¿Sí me escucha bien? Sí, señor. Dice, es que tú hablas de procesos adiabáticos casi indistinguibles de los cuasi estáticos. Es que si se mantiene un proceso... Uy, perdón, se me fue. Se mantiene un proceso isotérmico, hay que suministrar o extraer calor para que los procesos se puedan llevar a cabo, entonces no puede
Entonces no pueden ser adiabáticos porque hay intercambio de calor. Lo que yo tengo entendido porque por procesos adiabáticos son aquellos en los que no hay intercambio de calor. Sí, en los procesos adiabáticos no hay intercambio de calor. Santiago tiene toda la razón. Más sin embargo, los procesos que yo estoy diciendo acá son adiabáticos, ¿cierto? Estos de acá son procesos adiabáticos. No puede haber intercambio de calor. Ahora, como no hay intercambio de calor, el cambio de temperatura se debe única y exclusivamente a que en estos procesos el producto de la presión por el volumen va cambiando. Cuando usted multiplica la presión por el volumen en cada uno de los puntos de este proceso, le va a ir dando diferente hasta que llegue a este otro punto y entonces en una temperatura diferente, ¿cierto? Más sin embargo, el producto de la presión por el volumen en otros procesos va a ser igual. Entonces, eso se debe, Santiago, a lo siguiente. Pero gracias por la pregunta. El proceso adiabático no es un proceso estático, ¿sí o no? Los procesos estáticos son diferentes, ¿cierto? Entonces, en este caso, usted tiene que la presión por el volumen es igual a NR por T. Es decir, la presión por el volumen es proporcional a la temperatura, ¿cierto? Entonces, para usted cambiar la temperatura del gas, lo único que usted necesita es que el producto de la presión por el volumen cambie, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hace usted en este sistema de gas ideal? Para usted hacer este cambio acá, entonces usted lo hace lo más adiabáticamente posible. Este es un diagrama de fase que nosotros vamos a estudiar más adelante, no sé si hoy, pero lo vamos a estudiar y debe de ser así para nosotros garantizar algo. Lo que es que no les puedo decir en este momento porque entonces digamos que saboteo el resto de la clase. Ahora, lo que yo no entiendo, Santiago, es una cosa que usted me puede explicar. ¿Usted por qué confunde estos procesos adiabáticos que yo estoy planteando en estos dos casos de las líneas rojas con procesos cuasiestáticos? O sea, ¿qué le hace pensar a usted que yo estoy tratando de hablar de un proceso cuasiestático? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Puedo hablar un momentico? Sí, claro, puedo hablar siempre. Sí, es que lo que he entendido es que cuando tú hablas, es que tú estabas parado, era sobre las isotermas, entonces tú decías que para que se pueda describir por lo de la primera ley, los procesos tenían que ser lentos, o sea, y decías adiabáticos en ese caso. Pero, o sea, lo que yo he entendido, por un proceso lento es un proceso cuasi estático, o sea, que se lleva de manera paulatina, para que no haya, para que se pueda aplicar la primera ley de la termodinámica. Pero es que he entendido eso, o sea, que estabas diciendo que sobre la isoterma era el mismo proceso adiabático. No, Pero, no, Santiago, lo que pasa es que esa palabra diabática se usa de esas dos maneras, ¿cierto? O sea, la palabra diabática se usa para denotar paredes que no intercambian calor y la palabra adiabática también se denota para procesos que se hacen de manera muy lenta. Le voy a mostrar, por ejemplo, una cosita, si me permite. ¿Me permite, Santiago, por favor? sí, Entonces, por ejemplo, vea usted lo siguiente. Usted vio mecánica cuántica, Santiago, ¿no? sí. Vamos a mirar aquí. Bueno, claro que esto es listo. Entonces, miremos una cosa. El teorema adiabático, un concepto en mecánica cuántica, su forma original, bueno, un sistema físico permanece en su autoestado instantáneo dada una perturbación si se actúa lo suficientemente despacio y si hay una brecha entre el autovalor y el resto del espectro del hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, obviamente, este teorema diabático no tiene absolutamente nada que ver con el intercambio de calor, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esto tiene que ver es con la forma como usted perturba el sistema cuántico. Lo tiene que perturbar de la forma más lenta posible para poder que él permanezca en el autoestado, en el estado fundamental del hamiltoniano. ¿Sí o no? Entonces, esta es otra forma de ver la adiabaticidad. La adiabaticidad también implica algo lento, muy, muy lento, ¿cierto? Supremamente lento. Ahora, una explicación adicional. Los procesos cuasiestáticos no necesariamente son lentos, ¿sí o no?
Eso es una cosa muy importante. Usted puede tener un proceso cuasi estático que no necesariamente sea lento, pero que su espectro de autovalores no cambie. La cuasiestaticidad tiene más que ver con el estado en el que usted se encuentra, de que cómo cambian las cosas con el tiempo, ¿cierto? Otra cosa muy distinta, o la cuasiestacionariedad, ¿cierto? Más bien, la cuasiestacionariedad. Que yo no sé si usted está hablando de cuasiestacionariedad o cuasiestaticidad. Son dos cosas diferentes. Si es cuasiestaticidad, yo estoy de acuerdo con usted que cambia muy lento. Si es cuasiestacionariedad, no. Por eso, rápido puede seguir siendo estacionario siempre y cuando su espectro no cambie. Pensando, por ejemplo, en una transformada de Fourier. Ahora, cuando yo hablo de procesos adiabáticos acá, en termodinámica, entonces me estoy refiriendo al teorema adiabático. Son procesos tan absolutamente lentos, Santiago, que cada que usted cambie el estado del sistema, usted sigue estando en equilibrio. ¿Sí o no? Si usted cambia el estado de un sistema supremamente rápido, usted no puede garantizar que el sistema alcance un punto de equilibrio. Y eso es supremamente, eso tiene que quedar absolutamente claro. En termodinámica, para nosotros garantizar que cuando hacemos estos cambios acá, cuando estamos comprimiendo el gas, cada uno de estos puntos que nosotros tenemos acá corresponda a una coordenada de equilibrio, tenemos que hacerlo lo más lentamente posible. Si no, usted no alcanza el equilibrio. ¿Sí me hago entender, Santiago? Sí, ya me quedó claro, solo que no sabía que se usaba también de terminología para esto. Sí. ¿Usted no vio el teorema diabático en cuántica? ¿O no ha visto cuántica 2? No recuerdo ahorita, creo que no. Ok, esa es tiene que ver con la fase de Berry. Y es una cosa bastante interesante de estudiar. Y digamos que se usa mucho en física el concepto de diabaticidad para uno decir que algo se está perturbando de manera lenta. Eso es más o menos a lo que yo me refería. Listo. Listo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Regálame un segundo. Listo. Bueno, chicos. Entonces, bueno, entonces básicamente, si nosotros continuamos con esto, entonces acá la diferencia entre el trabajo, cuando hay intercambio de calor y cuando no, es que en estos procesos que yo les mostré acá, como son procesos donde no hay intercambio de calor, básicamente que el trabajo WAB es independiente de la trayectoria en el espacio-fase que yo realice para cambiar de estado. Yo puedo cambiar de estado de esta forma, puedo cambiar de estado de esta otra, o puedo cambiar de estado de esta otra, y todas requieren el mismo trabajo para cambiar de estado. Más sin embargo, en este contexto, para yo cambiar de estado en presencia de intercambio de calor, digamos que cada una de esas trayectorias va a requerir más o menos trabajo, ¿cierto? Más sin embargo, la suma del intercambio de trabajo, perdón, del intercambio de calor y del trabajo realizado es una función de estado. La suma sí, individualmente no. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o proseguimos? Bueno, creo que no hay preguntas. Esperemos por lo menos a ver cómo nos va y alcancemos a llegar hasta el experimento de Joule. Listo. Entonces, si nos demoramos un poquito más, les pido disculpas, pero no me demoro mucho más porque digamos que fue responsabilidad mía
que empezáramos tarde. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver. En este caso, vamos a pensar de este trabajo. Listo, un segundo. Borremos esto acá. Chicos, una cosa que me surgió ayer con la conversación con un compañero, las personas que no han visto mecánica cuántica y todo eso, cuando yo le contesto a un compañero que sí la ha visto, como digamos que la población estudiantil del curso es tan diversa, entonces por favor no me vayan a asustar, ¿cierto? Simplemente es para darle como celeridad a la respuesta a la pregunta, pero de una en adelante, cuando una pregunta requiera mecánica cuántica para su respuesta, yo las voy a dejar para el final. Listo. Es para que no vayan a asustar ni nada de eso. Nosotros vamos a ver mecánica cuántica probablemente al final de la tercera semana o comenzando la cuarta semana. Entonces vamos a llegar allá, pero mientras tanto, por favor, no vayan a espantar. Entonces, simplemente es para darle celeridad a las respuestas de las preguntas que hacen los compañeros. Bueno, entonces ahora vamos a considerar el trabajo en esta ecuación para la primera ley de la termodinámica. Vamos a considerar ese trabajo como la superposición del producto de unas fuerzas JI por unos desplazamientos de XY, ¿cierto? Recuerden que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Es básicamente que cuando causamos pequeños desplazamientos, ¿cierto? Mediante la aplicación de una fuerza, entonces eso simplemente es una aplicación de un trabajo infinitesimalmente pequeño, ¿cierto? Entonces, de ahí viene eso. Entonces, vamos a analizar la física de esta expresión, que es una expresión supremamente importante para que lo que nos ataña en los próximos 2 días. Entonces, cuando yo me refiero a que el trabajo realizado sobre un sistema termodinámico es la suma de diferentes contribuciones, por ejemplo, JI por DXI, donde JI puede ser varias cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a volver al problema que teníamos ahorita con el imán. ¿Qué tipo de trabajos se pueden realizar acá? Primero que todo, yo puedo realizar un trabajo con F1 para expandir o comprimir el resorte. Ese trabajo del resorte lo puedo expresar como la fuerza F1 por el diferencial de la longitud del resorte, ¿cierto? ¿Qué otro trabajo puedo realizar yo? Puedo realizar trabajo magnético, ¿cierto? Puedo realizar trabajo magnético. Es por una fuerza magnética que por un diferencial de magnetización, por ejemplo. ¿Qué otro trabajo puedo realizar yo? Yo puedo realizar, por ejemplo, un trabajo para expandir o para comprimir el gas, que va a ser de la forma menos P por diferencial de B. Recuerden que este menos P es simplemente una convención. Entonces hay un conjunto de fuerzas y de análogos al desplazamiento que yo puedo tener que caben perfectamente en el contexto de esta fórmula, ¿cierto? La pregunta que yo me quiero hacer y que vamos a responder en los próximos 2 días es la siguiente. Si el trabajo mecánico realizado por algunas fuerzas generalizadas sobre el sistema termodinámico lo puedo expresar así, ¿cómo puedo expresar el diferencial de calor? ¿Cierto? Entonces vamos a hacer, digamos que el siguiente análisis mental. El diferencial de trabajo tiene que ver con equilibrio mecánico, ¿cierto? Entonces, dame un segundo, reviso algo. Creo que se me perdió un apunte que tenía por acá, un segundo. Sí, creo que se me perdió, pero no importa. Entonces, si el trabajo tiene que ver con equilibrio mecánico, obviamente el intercambio de calor tiene que ver con equilibrio térmico, ¿cierto?
porque es a través del intercambio de calor que nosotros alcanzamos el equilibrio térmico del que venimos hablando ya desde ayer. Por lo tanto, nosotros debemos de presumir que este diferencial de calor tiene que ver a lo sumo con una temperatura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a descubrir después? Nosotros vamos a descubrir que ese diferencial de calor también tiene que ver con la entropía. Y después vamos a definir la entropía, que es el diferencial de ese. ¿Listo? Entonces, así, la primera ley de la termodinámica dice que el diferencial de energía básicamente es igual a la suma sobre I de la fuerza JI por el desplazamiento de XI más la temperatura por el diferencial de entropía, ¿cierto? Entonces, esto es la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica contempla tanto las contribuciones mecánicas como las contribuciones térmicas al problema de equilibrio, ¿cierto? Entonces podemos escribir acá lo siguiente. Problema de equilibrio. Contribuciones mecánicas más contribuciones térmicas. Listo. Entonces, las contribuciones mecánicas vienen de el trabajo y las contribuciones térmicas vienen de el intercambio de calor que está relacionado directamente con la entropía. Listo. Nosotros vamos a ver la tercera ley. Obviamente, no, en la tercera ley no tiene mucho sentido desde el punto de vista de mecánica estadística clásica. Si nosotros no fuéramos a ver mecánica estadística cuántica en este curso, no tendría sentido hablar de la tercera ley en absoluto, ¿cierto? Porque todo lo que nosotros conocemos de mecánica clásica y de su aplicación a la mecánica estadística, digamos que se rompe en dos en la tercera ley, ¿sí o no? Entonces, pero para nosotros poder hacer ese análisis y para de alguna forma entender un poquito la entropía, es bueno que nosotros vayamos considerando un concepto importante dentro de la termodinámica y la mecánica estadística, que tiene que ver cómo se calienta o se enfría una sustancia. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere participar? ¿Un comentario? Profe, ¿sería esto, cómo decirlo, como haciendo que las moléculas empiecen a vibrar menos? Sí, ese sería el fundamento microscópico del enfriamiento del material, ¿cierto? Entonces, y sería Osman una sola contribución, porque dependiendo del material, tiene varias contribuciones. Por ejemplo, los sólidos tienen una contribución de conducción electrónica y una contribución vibracional. Los polímeros y las moléculas tienen una contribución vibracional, rotacional, potencial y electrónica, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente otros sistemas solamente tienen contribuciones vibracionales, más que todo como por ejemplo los aislantes, donde la conducción digamos que es muy baja. Entonces de eso depende la contribución microscópica. Aquí como estamos en lo macroscópico que es la termodinámica Osman no sabe absolutamente nada de lo microscópico. Ni siquiera sabe que hay microscópico. La termodinámica simplemente sabe que hay un objeto macroscópicamente grande que se calienta, se enfría, ¿sí o no? O que alcanza el equilibrio. Eso es lo que sabe la termodinámica, no sabe nada más. Es una ciencia muy universal, pero muy limitada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría ser? Gabriela Valencia dice que absorbiendo o perdiendo calor. Alejandro dice poniéndolo en contacto con reservorios. Sí, exactamente. O sea, esa es la forma, ese es el mecanismo para enfriar o para calentar un material o una sustancia.
La pregunta que yo hago es, ¿cuál es la propiedad de la sustancia que nos dice en qué grado se puede calentar más fácil o en qué grado es más difícil calentar la sustancia? Hay una característica termodinámica de las sustancias que nos dice eso. Obviamente tiene que ver con lo que dicen ellos, Osman, tiene que ver con la forma como intercambia calor, ¿cierto? Profe, Juan Camilo dice calor específico, Cristian dice capacidad calorífica. Bueno, muy bien los dos, eso es muy parecido, es capacidad calorífica. Capacidad calórica o calorífica. Yo realmente nunca supe cómo traducir esto. Entonces, para que ustedes busquen en los libros, la palabra clave por ustedes buscar en los libros es heat capacity, ¿cierto? Esa es la palabra clave. Ahora, la capacidad calorífica la queremos relacionar con la primera ley de alguna forma, ¿cierto? Y después vamos a relacionar la segunda ley con la capacidad calorífica y vamos a ver que la segunda ley impone restricciones sobre cómo se puede calentar un cuerpo. ¿Sí o no? No hay tal cosa como que usted coja y le meta un bombazo de calor a una sustancia termodinámica y que la caliente en un nanosegundo. La segunda ley de la termodinámica restringe eso, porque para eso se necesita una eficiencia muy superior a una eficiencia límite dada por la ley de la termodinámica, la segunda ley. Entonces eso es lo que queremos aprender. Vamos a aprender cómo distinguir los límites físicos de las leyes de la termodinámica. Entonces para eso vamos a estudiar la capacidad calorífica. La capacidad calorífica C viene dada por el diferencial de calor. ¿Qué tanto calor se puede absorber o emitir por diferencial de temperatura? Básicamente, en términos empíricos, nosotros podemos definir la capacidad calorífica como la capacidad que tiene un material para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado cuando se le suministra energía, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de la capacidad calorífica. Ahora, vamos a pensar en una cosa. Si nosotros definimos la capacidad calorífica o la queremos definir de alguna forma, ¿será que la capacidad calorífica es una función de estado o no? A ver, capacidad calorífica, ¿función de estado o no es función de estado? Profe, aquí Elisaín dice que no. Si el Isaín dice que no, no le puede contradecir, ¿sí o no? Si el Isaín dice que no, es que no. ¿Usted qué dice, Osman? Pues yo también estoy de acuerdo con el profe, por lo que esta depende de una función. ¿Cómo era? Que no es una función de estado. Que no, de esta depende de una. Exactamente. Ahora sí hablaron, ¿sí o no? Esto depende del diferencial de calor que depende de la trayectoria. O sea que en una función de estado, ¿cierto? Por lo tanto, la capacidad calorífica también depende de la trayectoria, path. Path, para escribirlo más corto, en inglés significa trayectoria en español. Entonces, obviamente, la capacidad calorífica depende de la forma o del mecanismo de cómo usted caliente el sólido o la sustancia, ¿cierto? ¿De qué forma aplique usted trabajo? ¿Cuál sea la trayectoria en el espacio-fase para usted calentar el material en específico? Obviamente, la capacidad calorífica va a depender si los cambios son isobáricos, son isométricos, qué tipo de cambio hace usted en el material para poder aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a considerar que acá, por ejemplo, tenemos un gas. Y vamos a considerar que en el plano fase vamos a ejecutar un conjunto de procesos mediante los cuales podemos generar un cambio
dentro de ese gas. Por ejemplo, nosotros podríamos comenzar en este punto de acá. Digamos que esto es la presión y esto es el volumen del gas. Y nosotros podríamos comenzar a expandir el gas. Como ustedes pueden ver, este cambio es a presión constante o a volumen constante. Presión constante. O sea, ese es un cambio que isobárico, ¿cierto? Isobárico, presión constante. Entonces, obviamente, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos expandiendo este gas de forma tal que si sostenemos la presión constante y cambiamos el volumen, estamos realizando ¿qué tipo de trabajo? Estamos realizando P por dB, ¿cierto? Ahora, digamos que vamos a mantener el volumen constante, pero vamos a aumentar la presión de las paredes aplicando una fuerza de pistones o alguna cosa vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer este otro proceso. Entonces, obviamente, en este proceso el volumen es constante, ¿cierto? Entonces, como el volumen es constante, entonces lo que estamos variando es aquí la presión, se llama un proceso isométrico. No hay cambio en el volumen. Entonces llegamos de esta forma, es como hemos pasado desde este estado, P inicial, hasta este estado, P final, B final. ¿Cierto? Nosotros hubiéramos podido hacer otra cosa. Hubiéramos obviamente también podido hacer esto. Pero no. Lo hicimos primero a presión constante y después a volumen constante. ¿Cierto? Esos son los cambios en el estado que hicimos aplicando algún tipo de trabajo. Obviamente ahí hay tiene que haber un intercambio de calor que permite que se caliente el sólido. Simplemente estamos mirando ahí cómo es que nosotros estamos cambiando de estado. De esta forma, nosotros podemos expresar la capacidad calorífica de dos formas según ese diagrama de fase. Podemos decir que existe una capacidad calorífica, una contribución a volumen constante, la capacidad calórica, una contribución a presión constante y la capacidad calorífica. ¿Cierto? Entonces, obviamente, ambas de estas dependen de la trayectoria. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros vamos a aplicar la primera ley. Entonces, si nosotros aplicamos la primera ley, nosotros obviamente decimos que la capacidad calorífica a volumen constante básicamente es igual al intercambio de calor a volumen constante con respecto a la temperatura, y el intercambio de calor por la primera ley simplemente es el diferencial de energía interna menos el diferencial de trabajo, ¿cierto? Entonces, como a volumen constante, el trabajo, el diferencial de trabajo que nosotros habíamos definido anteriormente como menos P por dB, el dB a volumen constante es igual a 0, por lo tanto, este dW aquí es igual a 0. Esto es obviamente a volumen constante, o sea que esto es igual al diferencial de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí o sí? Ahora vamos a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, a presión constante esto es igual al intercambio de calor a presión constante con respecto a la temperatura, y por la primera ley esto es dE menos dW, pero dW a presión constante, para volumen variable simplemente menos P por dB. Entonces escribimos, cambiamos el signo, esto es más P por diferencial de volumen con respecto a T, a presión constante, ¿cierto? ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a el diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más P por diferencial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguna objeción por ahí? En el chat, ninguna, profe. Listo. Bueno. Entonces, nosotros podemos llegar a unas expresiones, ¿sí o no?
para el gas ideal y estudiar el equilibrio del gas ideal a partir de el experimento de la expansión de gas ideal de Joule. Pero antes vamos a obtener, digamos, una generalización para esto, usando las propiedades del gas ideal. Vamos a ver una cosa. Entonces, obviamente, capacidad calórica para volumen constante es diferencial de energía con respecto al tiempo a volumen constante, y capacidad calórica para presión constante es diferencial de energía con respecto al tiempo, no, a la temperatura, perdón. Lo mismo acá con respecto a la temperatura para presión constante más P por dV de T a presión constante, ¿cierto? Ahora vamos a mirar una cosa. Si yo tengo para el gas ideal, que obviamente la ley del gas ideal la vamos a obtener desde el punto de vista de mecánica estadística, ¿cierto? Esto aquí simplemente es un empirismo, pero con la mecánica estadística vamos a obtener probabilísticamente la ley del gas ideal. Entonces, la ley del gas ideal dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura, ¿cierto? A presión constante, si yo derivo esto acá, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, si yo saco la derivada, esto me queda P por la derivada del volumen igual a N por R por la derivada de la temperatura. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo que dV de T es igual a N por R sobre P. ¿Cuánto es aquí V por T? V sobre T. V sobre T en este caso, antes de derivar, es igual a NR sobre T. Eso significa que dV de T es igual a V sobre T, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos que podemos proceder con ese cambio. Sobre P. ¿Cómo? No, profe, ahí que la presión está diciendo, ¿no? Sí, me equivoqué. Muchas gracias, Ángel. Entonces, Ángel, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, obviamente esto lo podemos decir que esto es V, ¿cierto? Aquí esto es V sobre T, ¿sí o no? Y P por V, entonces, ya nosotros sabemos que simplemente es NR, y así podemos, digamos que, llegar a algún tipo de conclusión. Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí, como esto es un gas ideal, nosotros podemos demostrar, usando la ley de expansión de Joule, que la energía interna del gas ideal, que se supone que es función de P y V, realmente es función de el producto de P por V. Y como P por V es la temperatura del gas ideal, o sea que la energía interna de un gas ideal solamente es función de la temperatura, no es ni función ni de la presión ni del volumen. ¿Por qué? Porque el producto presión-volumen de un gas ideal siempre es constante. Yo digo este plano fase, P, hago esto, y si tomo el límite cuando P tiende a cero de la ley del gas ideal, por ejemplo, va a ser igual al límite cuando V tiende a infinito de la ley del gas ideal. Es una cosa que vamos a demostrar. Entonces, realmente, en este caso, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura para volumen constante y la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura para presión constante son iguales, porque en ninguno de los dos casos depende ni del volumen ni de la presión para el gas ideal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la derivada de E con respecto a T para volumen constante es igual a la derivada de E con respecto a T para presión constante. Esto es la derivada de E con respecto a T, ¿sí o no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer el siguiente cálculo, vamos a ver cuánto nos da. Quiero restarle al calor específico para presión constante, el calor específico para volumen constante. Esto simplemente es P por la derivada de V con respecto a T, ¿cierto? Para presión constante, más la derivada de la energía interna con respecto a T para presión constante, más la derivada de la energía interna con respecto a T para volumen constante. Estas dos se cancelan. Y esto nos queda simplemente como P, como esto aquí, simplemente V sobre T. ¿Esto es qué? Esto es PV sobre T, ¿cierto? Y la observación empírica es que esto es una constante.
Después vamos a demostrar que esa constante simplemente es el número de átomos o de moléculas que tiene el gas multiplicados por la constante de Boltzmann. Y esto es lo que define la ley del gas ideal, ¿cierto? Que la diferencia de los calores específicos a presión y a volumen constante es una constante. Esto es lo que define la ley del gas ideal. Ahora, después, la idea es que nosotros exploremos cuál es la relación entre esta capacidad calorífica y la entropía. ¿Qué tiene que ver la capacidad calorífica con la entropía? Y después entonces nosotros vamos a descubrir que hay una inconsistencia experimental de la teoría a bajas temperaturas con respecto a la medida de la capacidad calorífica. Entonces, por eso explorar este concepto es realmente importante para nosotros poder dar cuenta de que la ley cero de la termodinámica, digamos que no se puede predecir de una forma probabilística mediante la aplicación de la lógica clásica en la mecánica estadística, no una lógica cuántica. Eso es un problema que lo vamos a trabajar a un nivel de profundidad muy robusto. El problema de la capacidad calorífica de los sólidos, básicamente. Listo, ahora, para terminar, queremos demostrar una cosa. Nosotros hicimos aquí uso de algo, hicimos uso de esta observación empírica. Recuerden, la termodinámica es ¿qué? Observación, ¿cierto? Empirismo. ¿De dónde viene este empirismo que utilizamos para colocar en contexto esto que acabamos de demostrar acá, que la diferencia de la capacidad calorífica, presión constante, volumen constante, es en sí una constante, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente, esto lo sacamos de la ley de Joule. ¿Listo? Regálenme un segundo, yo reviso una cosa. Sí, bueno, la clase que viene, entonces damos un repaso contextual de la primera ley. Y comenzamos con la segunda ley para que vayamos avanzando. Entonces, para terminar, vamos a ver cuál es el experimento de donde sacamos empíricamente esa relación que acabamos de ver. Es el experimento de Joule. Listo. Entonces, este es el experimento de Joule. Y es la expansión de un gas ideal. Bueno, entonces Joule tenía como una cámara de esta forma. Tiene una cámara acá con un gas. Y aquí tenía otra cámara vacía. ¿Cómo hizo eso Joule? Básicamente, con lo que nosotros hemos aprendido, podemos, digamos que, establecer que aquí inicialmente había una pared adiabática, ¿cierto? Que no permitía el intercambio de calor entre las cámaras. Y obviamente esa pared no permitía tampoco el intercambio de partículas entre las cámaras. Además de eso, toda la cámara estaba aislada de forma tal que no permitía intercambio de calor con el medio. Esto es importante. Es decir, en este caso, el trabajo realizado, si hubiera trabajo realizado, vamos a ver si hay o no hay, si hubiera trabajo realizado, el trabajo realizado sería también una función de estado, ¿cierto? Porque no hay intercambio de calor. Entonces, básicamente que Joule lo que hizo fue que llenó esta primera cámara con un gas y esa primera cámara estaba a un volumen P1 y a una temperatura T1, ¿cierto? Entonces, en este caso, no hay trabajo realizado y tampoco hay intercambio de calor. O sea que esto es igual a cero, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿eso qué viene a significar? Que el cambio de energía interna para este caso también es cero. Por lo tanto, la energía interna del gas
en la presión final y el volumen final es igual a la energía interna del gas en la presión inicial y el volumen inicial, ¿cierto? Vamos a considerar, esto es lo inicial que hizo Joule. Este es el estado inicial del gas. Vamos a ver qué pasa en el estado final. Entonces, cuando Joule, digamos que quita esa pared adiabática de ahí. Entonces, básicamente la cámara que tenía Joule para almacenar el gas. Entonces queda completamente ocupada por el gas. El gas se expande. Y ahora en este caso de expansión, entonces el gas ocupa un volumen V2 a una temperatura T2, ¿cierto? Desde el punto de vista, si yo quiero ver, por ejemplo, esto desde el punto de vista del plano fase, ver que nosotros tenemos acá una presión, tenemos acá un volumen. Digamos que nosotros estábamos en un punto inicialmente donde había una presión PI y un volumen BI, que era este volumen de acá BI. Y Joule, al abrir la cámara, ¿qué hace? Que el gas se expanda, cambie de estado, entonces quede en un volumen final mayor que el volumen inicial, pero en una presión final menor, ¿cierto? ¿Cuál es la observación empírica de Joule? La observación empírica de Joule es que Joule utilizó un termómetro de la época y determinó lo siguiente, que T1 era igual a T2. Que obviamente cuando el gas se expande, ¿sí o no? Entonces uno podría esperar también que la temperatura cambie desde el punto de vista microscópico. Porque ¿qué es la temperatura? Nosotros vamos a ver que la temperatura es cualquier cosa que nosotros queramos. Y que a través de los años del estudio de la termodinámica y la mecánica estadística, entonces hemos definido la temperatura de diferentes formas. Una forma en la que nosotros podemos definir la temperatura es el estado energético de los grados de libertad microscópicos de un gas. Y si el gas se expande, muy posiblemente el estado energético de los componentes microscópicos del gas cambie, por lo tanto la temperatura cambie. ¿Qué pasa en este caso? Que el gas ideal está tan diluido en el volumen, supremamente diluido, es decir, la concentración de partículas en el volumen que los contiene es tan infinitamente pequeña, que realmente la interacción entre ellos es tan pequeña que no pueden intercambiar la suficiente energía para modificar la temperatura, debido a que no interactúan fuertemente en el estado diluido. Esa es la razón microscópica por la cual en el experimento de la expansión del gas de Joule, del gas ideal de Joule, entonces no hay un cambio de temperatura. Entonces, obviamente, cuando Joule hace ese análisis, entonces él dice, bueno, si E de PI, BI es igual a E de PF, BF, pero ojo acá, este volumen cambió con la expansión, ¿cierto? O sea que obviamente esta igualdad no debe de venir del volumen, sino de la presión. Pero la presión tampoco era igual, ¿sí o no? Entonces, usando la ley del gas ideal, empíricamente, él simplemente dijo, entonces yo voy a escribir, por ejemplo, la PI por BI igual a nRT, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, PI yo la puedo escribir como una constante por TI sobre el volumen BI, ¿cierto? Básicamente lo que él determinó era que como la igualdad no podía venir de los volúmenes, porque los volúmenes sí cambiaban, y tampoco podía venir de la presión, que era lo que se mantenía constante en todos casos, se mantenía constante el producto PI por BI con PF por BF. Entonces el producto de la presión por el volumen era una constante y esto era proporcional a la temperatura. Por lo tanto, Joule llegó a la conclusión que E de TI era igual a E de TF, y si estas energías entonces solo dependen de la temperatura,
tiene que ser que TI sea igual a TF. Desde este empirismo surgió esta generalización matemática que nosotros utilizamos acá para llegar a esta expresión para la diferencia de las capacidades calóricas, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que fue el experimento de la expansión del gas ideal de Joule. Y digamos que con esto nosotros podemos aprender mucho sobre el empirismo y cómo lo podemos generalizar en termodinámica, ¿cierto? Acá obviamente esto es un caso no solamente ideal por el gas, sino que es ideal también porque no hay intercambio de calor ni trabajo realizado, ¿cierto? Es un caso muy sencillo donde nosotros podemos pasar del empirismo a la generalización matemática que nosotros la vemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Como les dije, esto no es un curso de termodinámica, pero tenemos que aprender algunas cositas para después poder verificar que la mecánica estadística reproduce probabilísticamente en el límite de grandes números cada uno de estos apartados que hemos estudiado. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros como para tener claro el concepto, los conceptos que necesitamos de la termodinámica? Bueno, básicamente podríamos discutir un poco sobre lo que significa calor, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que calor es todo, es la contribución al diferencial de energía interna que no produce trabajo, o sea, que no sirve para realizar una tarea, ¿cierto? Entonces, básicamente, que es energía interna perdida, energía interna disipada, eso es lo que es calor, ¿cierto? Entonces, queremos dar un poquito de discusión sobre calor y inmediatamente después de esa discusión, una discusión muy corta, con la que comenzamos mañana, entonces nos vamos a evocar directamente a la segunda ley de la termodinámica, la máquina de Carnot, la eficiencia de Carnot, y vamos a tratar de descubrir lo siguiente. Queremos descubrir si el trabajo mecánico realizado sobre un sistema termodinámico se puede escribir como el producto de una función generalizada por un diferencial de desplazamiento generalizado. Esto, por ejemplo, como nosotros vimos, podrían ser varias cosas. Por ejemplo, podría ser la fuerza de un resorte por el desplazamiento de un resorte, o menos la presión en un gas por el diferencial de volumen, ¿cierto? Podrían ser un conjunto de cosas, o más la tensión superficial por el diferencial de área en una lámina. Es decir, hay diferentes tipos de contribuciones termodinámicas al trabajo que se realiza sobre un gas, ¿cierto? Obviamente este es el más común, la compresión o la expansión de un gas. Pero, obviamente, para poder completar, digamos que esa afirmación sobre la primera ley, nos queda demostrar que esto de alguna forma tiene que ver con la temperatura y multiplicada por el cambio de entropía, que esto es clave en el concepto de la mecánica estadística y en muchas cosas. Inclusive, nosotros hablamos de los viajes en el tiempo, realmente una misconcepción que nosotros tenemos por no saber bien qué es la entropía. Entonces, en la entropía nos vamos a concentrar el viernes, nos vamos a concentrar poderosamente en la entropía. Tenemos un poquito de retraso con respecto al calendario, nos faltaría la tercera ley, los patrones termodinámicos. Entonces, ya el viernes discutimos a ver cómo hacemos con esa parte, listo. Entonces, por el momento, esto es todo por hoy. Disculpen de nuevo el retraso, que fue culpa mía, no culpa de nadie, sino culpa mía. Y entonces ya miramos a ver cómo vamos a hacer con el quiz. Bueno, entonces, a ver, primero cerremos la sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta o podemos cerrar el video? Profe, la única pregunta es sobre el quiz por el momento. Entonces ya lo vamos a resolver. Regálenme un minuto. Como usted es el host, Osman, entonces voy a reclamar yo el host para poder cerrar la sesión.